Vamos a resolver un problema mixto de extremos fijos para la ecuación de la cuerda vibrante por el método de separación de variables. Aquí tenemos la ecuación de la cuerda vibrante, homogénea, es decir, sin términos de fuerza. La cuerda es finita, de longitud L, y vemos que tenemos condiciones iniciales, la posición inicial de la cuerda, la velocidad inicial de la cuerda y condiciones sobre los extremos, x igual a 0 y x igual a L. Este tipo de problemas, dependiendo de los valores que tengamos aquí, se pueden resolver de varias maneras. Podemos resolverlo como hemos hecho con anterioridad, utilizando zonas y la ley del paralelogramo. Tendremos una solución en cada zona. Y podremos resolver este problema por separación de variables en el caso de que tengamos alfa y beta igual a 0, es decir, extremos fijos. La diferencia entre un método y otro consiste en la siguiente. La ley del paralelogramo solamente se podrá utilizar con condiciones de contorno de este estilo, condiciones sobre la posición de los extremos, pero no, por ejemplo, sobre la velocidad en los extremos, solo sobre la posición. En cambio, la separación de variables solo la podremos utilizar con condiciones de contorno homogéneas, es decir, por ejemplo, con alfa igual a 0 y beta igual a 0, aunque podríamos tener otro tipo de condiciones sobre los extremos, por ejemplo, sobre la velocidad en los extremos. La diferencia entre una y otra es que la separación de variables nos va a dar una solución en forma de serie, es decir, en principio con infinitos términos. Pero tampoco nos engañemos, la ley del paralelogramo nos va a conducir a soluciones que tendrán infinitas expresiones en las infinitas zonas que tenemos en nuestra solución. Vamos a resolver este problema de la cuerda vibrante con extremos fijos. El extremo x igual a 0 está fijo, el extremo x igual a y está fijo, y lo vamos a hacer por separación de variables. ¿Qué quiere decir separación de variables? Vamos a buscar soluciones de u en las que la x esté separada de la t, es decir, que las soluciones sean un producto de funciones de x y de t por separado, por eso se llama separación de variables. Y vamos a buscar soluciones que satisfagan a la vez la ecuación, que es homogénea, y las condiciones de contorno, que también son homogéneas. Es decir, vamos a dejar para después las condiciones iniciales, en este caso. Como estamos tratando con ecuaciones lineales y las condiciones son homogéneas, podemos aplicar el principio de superposición lineal. Es decir, la solución que vayamos a encontrar va a ser suma, combinación lineal, de las soluciones que vayamos obteniendo. Este va a ser el tipo de solución más general que podremos encontrar. Para ello entonces sustituimos la expresión de la solución que estamos buscando en la ecuación que tenemos que resolver, que es la ecuación de la cuerda vibrante. Pues bien, la derivada segunda con respecto al tiempo pues será la derivada de la t grande con respecto al tiempo dos veces, y este término no se ve afectado, menos la velocidad del sonido al cuadrado por la derivada segunda con respecto a x de la candidata a solución. En esta expresión solamente este término depende de x, por lo cual tendremos derivada segunda de x grande con respecto a x por t de t, que evidentemente no será afectada por la derivada con respecto a x. El siguiente paso va a ser aislar a un lado del igual las variables x y a otro lado del igual las variables t. En este caso es muy fácil. Para aislar las t a un lado, lo que tenemos que hacer es pasar ese término dividiendo a este lado y el término t al otro. Y tenemos esta expresión. Tenemos todas las t a un lado y todas las x al otro. Echemos un vistazo. En esto consiste la separación de variables. El término de la izquierda depende solo de t, por tanto no depende de x. En cambio, el término de la derecha depende de x, pero no depende de t. Y son iguales, con lo cual estos dos términos ni dependen de x ni dependen de t. Como no tenemos más variables, la única posibilidad es que estos términos sean constantes. Permitidme que introduzca aquí un signo menos para que luego las expresiones queden de una manera más amigable, pero es irrelevante. Por tanto, la ecuación diferencial en derivadas parciales que teníamos de partida se nos ha convertido en dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuación para x, pasando este término aquí, y otra ecuación para t,
pasando el término al otro lado. Veis que dependen de un parámetro lambda, que no conocemos. Por tanto, hemos conseguido algo importante. Hemos pasado de un problema complejo, que es una ecuación de derivadas parciales, a problemas más sencillos, que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Más cosas. Las condiciones de contorno, que son las únicas condiciones homogéneas que tenemos aquí, es decir, igualadas a cero. Vamos a ver qué obtenemos de ellas. La posición del extremo x igual a 0 es 0, es decir, que ese extremo está en reposo. Utilizamos nuestra presunta solución y tenemos que para todo valor de t, x en 0 tiene que ser igual a 0. Entonces, salvo que esta fuera la función 0, que no nos interesa, la única posibilidad es que este coeficiente que tenemos aquí, la función x en 0, sea 0. Vamos por la siguiente. La posición del extremo x igual a l tiene que ser 0 para todo instante de tiempo. Sustituimos en nuestra candidata a solución y tenemos que x en l por t en todo instante de t tiene que ser nulo. Entonces aquí la única posibilidad es que este coeficiente que tenemos aquí sea nulo. Entonces vemos que las condiciones de contorno para la ecuación de derivadas parciales se convierten en condiciones de contorno para la ecuación en x. Resumiendo, ¿qué es lo que hemos obtenido? Buscando soluciones de variables separadas, hemos obtenido un problema de contorno para la ecuación en x y estas dos condiciones. ¿Veis que esta ecuación que tenemos aquí es una vieja conocida? Es un oscilador armónico de frecuencia al cuadrado igual al parámetro lambda. Con lo cual podemos aprovechar lo que ya sabemos acerca de este tipo de ecuaciones con estas condiciones de contorno. Que además son sencillas, son condiciones de extremos fijos. Aparte, tenemos otra ecuación ordinaria homogénea y lineal que tenemos que resolver, pero la resolveremos a posteriori. Y luego, por último, tenemos que resolver las condiciones iniciales que son inhomogéneas, que esto lo dejaremos para el final. Las resolveremos todas ellas en este orden. Empecemos por el problema de contorno. Ecuación del oscilador armónico con condiciones de extremos fijos. Este tipo de problemas los resolvemos en el tema de series de Fourier y problemas de contorno, con lo cual, echando un vistazo a ese tema, podemos conocer la solución. Esta solución, la ecuación depende de un parámetro lambda. Lo primero que sabemos es que esta ecuación, con estas condiciones, no tiene soluciones distintas de 0, y la solución 0 no nos interesa, salvo que lambda tome unos valores concretos, que vamos a llamar autovalores del problema de contorno. No confundir con los autovalores de la ecuación, autovalores del problema de contorno. O sea, que cuando lambda toma unos determinados valores llamados autovalores, tendremos soluciones distintas de 0 que vamos a llamar autofunciones. ¿Cuáles son estos? Los autovalores que obtenemos, que conducen a soluciones no nulas, son de esta forma. Cuadrados de pi partido por l y sus múltiplos, donde n puede tomar el valor 1, 2, tenemos infinitos autovalores, como ya sabemos. ¿Qué autofunciones obtenemos como solución entonces? Pues cuando tenemos que lambda toma uno de estos valores que hemos llamado autovalores, las soluciones que obtenemos son múltiplos de la función seno con esta frecuencia, npi partido por l, es decir, la raíz cuadrada del autovalor. Por tanto, el problema de contorno ya lo tenemos resuelto porque ya lo habíamos resuelto en el tema de series de Fourier y problemas de contorno. No vamos a insistir sobre ello. Entonces ya tenemos en nuestra solución, ya tenemos la forma de las funciones x grande. Como aplicábamos el principio de superposición lineal, cualquier solución va a ser suma de las soluciones que hemos encontrado. Es decir, soluciones tipo seno por una solución correspondiente t de t que todavía no hemos resuelto. Y en esta suma aparecen términos desde 1 en adelante. Vamos a resolver ahora la ecuación para la función del tiempo. Sabemos ya qué tipos de valores podemos obtener. El valor de lambda no puede ser cualquier valor, sino que tiene que ser alguno de los autovalores que hemos obtenido con anterioridad. Es decir, de esta forma. Como para cada autovalor obtendremos una solución distinta, permitidme que etiquetemos las funciones t con un subíndice n para acordarnos de que estamos haciendo referencia al autovalor n.
Para resolver esta ecuación, lo único que tenemos que tener en cuenta es que es una ecuación homogénea, lineal y de orden 2. Entonces la podemos resolver con la ecuación característica. Derivada segunda, lambda al cuadrado. Este término, y aquí no hay derivadas, pues por lambda a la 0. Esta es la ecuación característica, que nos va a conducir a los autovalores de la ecuación, que he denotado con mayúscula, para que no los confundamos con los autovalores del problema de contorno, que es algo bien distinto. De aquí despejamos los autovalores de la ecuación característica y obtenemos que son complejos conjugados. Por tanto, al no haber parte real, la solución general de esta ecuación es de la forma combinación de coseno y seno. Y el coseno y el seno tienen como argumento precisamente la parte imaginaria del autovalor, es decir, nπc partido por la longitud de la cuerda. Con lo cual ya hemos obtenido para cada valor de n la solución más general para la función t del tiempo. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir en nuestra expresión los valores de funciones que hemos obtenido. Es decir, la combinación de senos y cosenos multiplicada por las funciones de x que también eran senos. Ahora ya tenemos todo prácticamente resuelto. Todo aquí es conocido, salvo los coeficientes a(n) y b(n) que desconocemos. Para ello tenemos que utilizar los datos iniciales, que son los únicos que no hemos utilizado todavía. Son las condiciones inhomogéneas. Pues vamos a ello. Esta es la solución que tenemos hasta la fecha, en la cual no conocemos ninguno de los infinitos coeficientes a sub n, b sub n que tenemos aquí. Utilizamos las condiciones iniciales, la posición inicial de la cuerda y la velocidad inicial de la cuerda. Por lo tanto, si necesitamos la velocidad inicial de la cuerda, tendremos que derivar la solución con respecto a t. La derivada del coseno es el menos seno, la derivada del seno es el coseno. Ninguna novedad aquí. Aplicamos las soluciones. Posición de la cuerda en t igual a 0. Pues sustituimos t igual a 0 en esta expresión. En t igual a 0 el seno desaparece y el coseno vale 1, con lo cual solamente nos queda términos a sub n por el seno de la dependiente de x. Vamos con la condición sobre la velocidad. La velocidad inicial, pues sustituimos t igual a 0 en la velocidad. El seno desaparecerá, el coseno tomará el valor 1, entonces lo único que nos quedarán serán coeficientes b sub n por las funciones seno. Ya tenemos entonces escritas las condiciones iniciales en términos de nuestra solución. Veis que aquí tenemos que el dato inicial f aparece como una serie de senos, es decir, esto está pidiendo que f sea una función que se pueda desarrollar en serie de Fourier en senos en el intervalo 0L. Y lo mismo la función g. La función g está expresada como una serie de senos, por lo tanto necesitamos también que g sea una función que tenga un desarrollo de Fourier convergente en serie de senos en intervalo 0L. Bueno, pues admitamos que f y g tienen este desarrollo, es decir, que podemos expresar f como una serie con unos coeficientes fn, que veremos después cómo se calculan, por funciones seno. Y lo mismo con la función g. Entonces ya tenemos el desarrollo de f y el desarrollo de g igualados a nuestros desarrollos de los cuales desconocemos los coeficientes a sub n y b sub n. Es decir, aquí las incógnitas son a sub n y b sub n, es decir, infinitos valores. Tenemos dos desarrollos que son iguales. Entonces, la única posibilidad para que esos desarrollos sean iguales es que los coeficientes sean los mismos, es decir, que los coeficientes a sub n que desconocíamos sean precisamente los coeficientes del desarrollo de Fourier de la función f, simplemente comparando ambos términos. Y abajo igual. Esos dos desarrollos son iguales, quiere decir que g sub n tiene que coincidir con este término que tenemos aquí. Es decir, que podemos despejar el término coeficiente b sub n que desconocíamos en función de los coeficientes del desarrollo de Fourier de la función g que sí que conocemos, porque es un dato que nos dan en el problema. Con lo cual ya tenemos identificados los coeficientes a sub n y b sub n, que era lo único que nos faltaba en nuestra solución. Sustituimos aquí los coeficientes a sub n, los coeficientes b sub n, y esta ya es la solución de nuestro problema en forma de series de Fourier. Por eso la vamos a destacar. ¿Cómo calculamos los coeficientes fn y g sub n del desarrollo de Fourier?
Pues con las fórmulas de Fourier, utilizando integrales de Fourier para la función f y para la función g, como hemos visto en el tema de series de Fourier. Resumiendo todo esto lo que sabemos, el problema de extremos fijos para la cuerda vibrante se puede resolver en forma de series con unos coeficientes fn y g sub n, que son precisamente los coeficientes de Fourier de las funciones f y g de los datos iniciales. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo, este que tenemos aquí. Echemos un vistazo. Lo primero de todo, la x está en el intervalo 0pi, por lo tanto la longitud de la cuerda es pi, primer dato. Aquí aparece un 1, con lo cual la velocidad del sonido es la unidad. Tengámoslo en cuenta. Datos. Posición inicial de la cuerda es esta, tiene forma de seno. Velocidad inicial de la cuerda, nula. La cuerda no tiene velocidad inicial. Y luego tenemos los datos de contorno. Así pues, podemos utilizar el teorema anterior, utilizar esta solución del problema. Vamos a empezar a sustituir cosas. La L vale pi, la longitud de la cuerda vale pi. La C vale 1, pues sustituimos. Simplificamos un poco, porque las pi se nos van, y nos queda esta expresión, que es algo más sencilla. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular los coeficientes fn y gn de las funciones f y g. La función g no nos va a dar ningún problema, porque es la función 0, con lo cual todos estos coeficientes van a desaparecer rápidamente. Empecemos por el desarrollo de Fourier de la función f. La función f es seno 2x. Podríamos recurrir a estas integrales para calcular los coeficientes del desarrollo de Fourier. Sin embargo, este ejemplo es tan sencillo que no va a hacer falta. Pues tenemos que expresar esta función como suma de senos de nx, y esto ya es un seno de 2 por x. Por lo tanto, su desarrollo es bastante natural, ya está escrito. Esta es la función 0 por seno de x, 1 por seno de 2x, más 0 por el resto de senos. Entonces ya tenemos de aquí una manera rápida de identificar los coeficientes. El coeficiente f2 que multiplica seno 2x es la unidad, y el resto de coeficientes son nulos. Simplemente comparando esta expresión con lo que tenemos aquí abajo. Es decir, todos los términos del desarrollo de Fourier son nulos, salvo el término n igual a 2, que tiene coeficiente unidad. La función g es 0, por lo tanto todos los términos del desarrollo de Fourier son nulos. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir aquí lo que hemos aprendido. Los coeficientes g son todos nulos, el término va a desaparecer. Y en esta suma infinita solamente va a sobrevivir el término n igual a 2, porque es el único que tenemos aquí con un coeficiente no nulo. Pues hacemos eso. Tenemos el coeficiente f2, que es la unidad, por coseno de 2t, por el seno de 2t. Y el resto de términos son nulos. Por tanto, ya tenemos resuelto este problema. Ya tenemos el problema, que en este caso solamente va a tener, en su solución solamente va a tener un término. Un término que es de la forma onda estacionaria, porque tenemos que es un seno y la amplitud varía con el tiempo, pero el seno que tenemos es único. Vamos a ver lo que sucede aquí. Inicialmente la cuerda está en esta posición seno de 2x. No tiene velocidad inicial. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pues que la cuerda oscila de manera estacionaria, es decir, que mantiene la forma seno de 2x, lo único que cambia es la amplitud, que puede pasar de ser positiva a negativa. Era un problema bastante sencillo, como veis. Ahí tenéis un problema más general. En este caso también la velocidad inicial es nula. La forma de la cuerda en la posición inicial veis que es un poquito extraña. Aquí lo que estamos haciendo es, tenemos la cuerda quieta, tiramos de ella en su parte central, le damos un pequeño pellizco y luego la vamos a soltar. Y veis lo que sucede a continuación. Esa propagación se va propagando, choca con los extremos, vuelve, se cruzan, vuelve a chocar con los extremos, vuelve por abajo, etcétera, etcétera. Resumiendo, hemos visto que para problemas de la cuerda vibrante mixtos tenemos varias formas de resolver este tipo de problemas. O por zonas, utilizando la ley del paralelogramo, o por separación de variables.
La ley del paralelogramo solamente se puede utilizar cuando las condiciones hacen referencia a la posición de los extremos. En cambio, el método de separación de variables solamente lo podemos utilizar con condiciones homogéneas de contorno, por ejemplo, la de extremos fijos. La separación de variables conduce a soluciones en forma de series de Fourier. Y os dejo ahora, para acabar, a vosotros como ejercicio que resolváis este problema para la ecuación de la cuerda vibrante con sus condiciones iniciales, pero ahora las condiciones a los extremos son distintas. Aquí decimos que la derivada con respecto a x en el extremo x igual a 0 es nula y la derivada con respecto a x en el extremo L es nula. No es una condición de extremos fijos, así que este problema no lo podríamos resolver por la ley del paralelogramo, porque no son condiciones sobre la posición, sino sobre las derivadas de u en los extremos.